Se sospecha que la OTAN está cometiendo sabotajes en el Báltico para acumular fuerzas cerca de Rusia. Fijaos este otro titular porque me ha encantado. Revelado un peligroso plan contra Rusia en el mar Báltico. La OTAN culpa a Rusia de dañar los cables de control en el Báltico. El sabotaje en el Báltico puede ser llevado a cabo por la OTAN para acumular fuerzas junto a Rusia. Así lo afirmó el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantin Kosachev. Por definición, Rusia no tiene ningún interés geopolítico y mucho menos militar, dice Kosachev, y no tiene interés en llevar a cabo sabotajes en el Báltico. Esto no nos da ninguna ventaja. Ahora bien, si te imaginas que las autoexplosiones son organizadas por la propia OTAN para culpar a Rusia por esto, entonces los significados parecen aclararse un poco más. El significado puede tener más sentido, dijo Kosachev, al comentar, sobre todo, la detención del buque noruego Silverdania con una tripulación rusa bajo sospecha de dañar un cable en el mar Báltico. Según el vicepresidente del Consejo de la Federación, bajo tal pretexto, la OTAN puede justificar su presencia y acumulación militar cerca de las fronteras marítimas de Rusia a nivel mundial para hacer del mar Báltico un mar interno de la OTAN, concluyó. Pues fijaos la siguiente noticia, porque NRK nos dice: había una tripulación de 11 rusos a bordo del buque detenido en el mar Báltico. Así lo informó NRK, en referencia al subjefe de la policía de Noruega, Einar Sparva Lisnes. El viernes 31 de enero, las fuerzas del orden del país anunciaron la detención de un buque noruego cuya tripulación era sospechosa de haber dañado un cable en el mar Báltico que une Letonia y Suecia. Al mismo tiempo, según la policía, el barco detenido es uno de los varios barcos que también se sospecha que están involucrados en el incidente. Toda la tripulación de 11 personas es tripulación rusa, aclara Lisnes en comunicado a la policía noruega. Por eso les han parado. Y fijaos, amigos, hacía antes el gesto así, según empezaba a leer la noticia Miguel Méndez, porque llevábamos un mes adelantando que la intención real de la OTAN es sabotear sus propios cables para justificar la mayor presencia en el Báltico. Y se ha producido de una manera ya tan absolutamente descarada. Tengamos en cuenta que durante los 20 años anteriores no había habido ningún problema con cables en el Báltico. Y en los últimos 2-3 meses, si no han roto ya del orden de unos 10 cables en el Báltico, no han roto ninguno. Claro, cuando se ha querido retirar Estados Unidos de la ecuación, le ha dado consignas a sus periódicos estadounidenses, para que digan que habían sido un accidente las roturas de cables. Cuando ellos, seguramente, los estadounidenses, han estado implicados hasta la llegada de Donald Trump en esa estrategia. Pero claro, durante las semanas que llevaban desde que Donald Trump iba a llegar al poder hasta que ha pasado un poco de tiempo, no había vuelto a haber nuevos cortes de cables. Y ya la semana pasada volvimos de nuevo con la misma mecánica. Bueno, pues sin lugar a dudas, la intención real, esos cables los están cortando los propios países de la OTAN para poder culpar a Rusia y sobre todo para, de cara a su ciudadanía interna, justificar una mayor presencia en el mar Báltico. Una mentira como una catedral que ya se ha hecho tan estruendosa que al final ya hasta el propio gobierno ruso propone esa idea para interpretar esos cortes de cables rusos. Pues sí, amigos, sí, lo adelantamos aquí y bueno, veremos cómo va reaccionando la comunidad internacional, porque el que se siga cortando cables resulta ya demasiado descarado. Es decir, aprovechan que la ciudadanía está a otro asunto, porque si no, obviamente, no habría ninguna lógica para seguir haciéndolo, aunque seguirán. Los artilleros de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, según el Ministerio de Defensa, destruyeron al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania con la estación Starlink. La artillería rusa eliminó con éxito varios vehículos de los militantes de las fuerzas ucranianas, en los que transportaban no solamente personal, sino también la estación de comunicaciones satelitales estadounidense Starlink de Elon Musk. Como resultado, la estación fue destruida, lo que contribuirá significativamente a la ceguera de los militantes del régimen de Kiev. Después de determinar y confirmar las coordenadas exactas de las ubicaciones del enemigo, se tomó la decisión de disparar con precisión. Bueno, pues aquí tenéis la noticia, también interesante. Bueno, Elon Musk sin duda haría propaganda de esta noticia
de lo importante que está siendo su tecnología en la guerra de Rusia para, obviamente, de algún modo, hacerlo ver al resto del mundo. Pero, sin duda, la única manera que tiene ahora mismo Ucrania fiable de comunicarse en el frente es mediante esos dispositivos de Starlink, con lo cual, bueno, pues sin duda Rusia atacó Starlink. No se extrañe que hagamos un vídeo corto con eso. Pero vamos, muy interesante, Miguel. Seguimos. Me muero ya por el corto, Alberto. Alexander Mercuris, analista británico, la caída de la ciudad de Pokrovsk podría provocar una crisis política en Kiev y llevar a la eliminación de Zelensky dentro de unas semanas, cuando comiencen los combates por Pokrovsk y especialmente cuando caigan, estallará una crisis política en Kiev que finalmente barrerá a Zelensky. Además de la difícil situación en la que se encuentran las formaciones armadas del régimen de Kiev en la zona de guerra, también se mencionó una declaración de Kirill Budanov, jefe de la Dirección Provincial de Inteligencia. Budanov advirtió del peligro que corre la existencia de Ucrania si las negociaciones no se inician a finales del verano. Todo esto apunta a una crisis política en Kiev si Zelensky continúa persistiendo y actuando como el principal obstáculo para las negociaciones. Bueno, pues Alexander Mercuris. Hay un fallo en la traducción de esa intervención de Budanov, que ya os comentamos que ha sido ante la Rada, ante el Parlamento ucraniano, no sé si ayer, ha sido ayer, y en la que dijo que si no habían comenzado durante el verano, es decir, antes del final del verano, Ucrania podría desaparecer como país. Claro, hay que tener en cuenta que Ucrania vive todavía en un grandísimo régimen de encapsulamiento informativo. Hoy Remi, el resumen militar, el canal de resumen militar, traía una información muy interesante en la que se veía que hasta ahora todos los medios ucranianos que han estado mintiendo sobre la realidad en el frente y sobre la realidad política ucraniana han dejado ya de recibir dinero probablemente de Estados Unidos. Se dice de la OTAN, pero si han dejado de recibir dinero, eso ha sido probablemente el resultado de las acciones que está llevando a cabo Donald Trump. Básicamente han dejado de recibir dinero de Occidente. Claro, ¿eso qué es lo que implica? Que ya no vas a estar viendo continuamente mentiras cada vez que abres un medio ucraniano, que es lo que han estado viendo los ucranianos durante los últimos 2 años y medio. Y eso a su vez implica que la realidad va a ir aflorando en una situación en la que teóricamente ahora Zelensky se podría haber obligado a enviar a chavales de 18 años al frente, sin propaganda que lo apoye y además con propios miembros del gobierno como Budanov oficialmente realizando unas declaraciones tan demoledoras como las de que Ucrania podría desaparecer como Estado si antes del final del verano no ha comenzado ya las negociaciones. Como en todo lo que pasa en Ucrania, cuando no atendemos a la propaganda, todo el mundo se ha echado inicialmente contra él. Pero lo que ha dicho es lo que ha dicho. Así es que, amigos magos, fijaos en qué papelón está ahora mismo Ucrania. Y vamos con Marco Rubio y la jefa de política exterior, la nueva jardinera de la Unión Europea, Kaja Kallas, que han acordado seguir adoptando medidas de presión a Rusia. Según Bloomberg, citando una fuente recientemente, tuvo lugar una conversación telefónica entre Kaja Kallas, en este caso, jefa de la diplomacia europea, y el nuevo jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ambos habrían acordado seguir presionando a Rusia para lograr la paz en Ucrania. Buena conversación con el secretario de Estado, Rubio. Discutimos temas globales en los que la Unión Europea y Estados Unidos tienen intereses superpuestos, incluido el conflicto entre Rusia y Ucrania, la influencia maligna de Irán y los desafíos planteados por China, dijo Kallas. Bueno, pues la conclusión es que van a seguir adoptando medidas para presionar a Rusia. Señalaron, en este caso Rubio, que las sanciones y su posible levantamiento podrían ser un factor clave en las negociaciones para resolver el conflicto ruso-ucraniano. Y al igual que hemos comentado antes que existen esos dos bandos claramente diferenciados, el de Donald Trump en Estados Unidos, que dirige su política hacia el quitarse del medio de la guerra de Ucrania, Europa a seguir con ella. Dentro de Estados Unidos, Donald Trump ha tenido que incluir en su administración a auténticos neocon, entre ellos
Marco Rubio, que ya lo vemos ahí, que hace buenas migas con la jardinera fiel a la guerra, obviamente, que haya caras. De manera que, ojo, porque el propio gobierno de Donald Trump está llevando a cabo acciones que no tienen demasiado sentido. Como que colocar, llegado el caso, a Rusia en una posición más débil, como que amenazar. No, eso Donald Trump ya lo está de algún modo enrutando de una forma en la que, bueno, el tono sea suave. De hecho, esas palabras la semana pasada de Donald Trump que se interpretaban como amenazas, bueno, para cómo estaba el patio, eran cualquier cosa menos amenazas serias. Veremos si Marco Rubio no intenta mal meter. Dmitry Peskov dijo que Rusia está interesada en el suministro de gas a Europa. El secretario de prensa, en una entrevista con periodistas, dijo que Rusia busca mantener la continuidad del suministro de gas a Europa, por lo que el Kremlin está monitoreando cuidadosamente las negociaciones sobre este tema. Reuters informó que la Comisión Europea planea negociar con Ucrania sobre el suministro de gas a Europa a través del territorio ucraniano, así como involucrar a Hungría y Eslovaquia en este proceso. ¿Qué ha dicho Peskov? Subrayó que para Rusia se trata de una cuestión de comercio. Señaló que Rusia está interesada en ampliar esa actividad comercial y señaló que el gas ruso no solamente es competitivo con el gas estadounidense, sino que también es más rentable para los consumidores europeos. Según él, Hungría ya ha expresado ciertas condiciones para la extensión de las sanciones relacionadas con este tema y puede haber recibido garantías de Bruselas sobre la reanudación del proceso de negociación. Anteriormente, Peskov informó que Europa había caído en una trampa debido al rechazo al gas ruso. Pero hay otra noticia, Alberto, súper interesante. El Financial Times explicó cómo Alemania compra gas ruso a través de otros países. Alemania sigue recibiendo gas ruso de Francia y Bélgica. El plan de contratación ha sido explicado por la edición británica del Financial Times, citando un informe de organizaciones alemanas y belgas. El material dice que a pesar de la negativa a suministrar directamente gas natural licuado ruso, Berlín lo compra a través de otros países. El gas ruso llega a Alemania desde Francia y Bélgica. El gas natural licuado belga, por ejemplo, está etiquetado como belga, aunque el combustible no se produce allí, escribe Financial Times. El especialista en política energética Angelos Koutsis explicó que las importaciones procedentes de Francia y Bruselas están compuestas en parte por gas natural licuado ruso. Sin embargo, los suministros a través de otros países en realidad blanquean el gas. Este artículo es súper importante. Y una última cosa, Alberto, antes de darte paso. Sí. Este es el gráfico que os muestra el aumento de las importaciones de gas natural licuado ruso por parte de Europa. Fijaos, 2024 en máximos. Dale, Alberto. De hecho, el gráfico que nos pones, Miguel, es terrible porque claramente, fijaos, tremendo, ¿eh? Los años 2022, comienza la guerra, bueno, entra Rusia en la guerra de Ucrania, 2023 y 2024 son todos ellos, cualquiera de ellos, superior a tanto 2020 y 2021. O sea, es sobrecogedor. Pero alguien se estará preguntando, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene que no se pueda o se quiera sancionar? Todavía no, pero se sancionará el gas ruso, llegado el caso, o que se impida el paso del gas ruso por Ucrania, lo cual genera un problema, y al final Alemania, que tenía un Nord Stream fantástico, que obviamente le voló la CIA, Estados Unidos, tenga que recurrir a Francia y a Bruselas. Bien, por la misma razón que en el caso del petróleo, no del gas, en el caso del petróleo hemos tenido que recurrir a China y a India. Porque de lo que se trata no es de que Europa no tenga gas y no tenga petróleo rusos. De lo que se trata es de que lo paguen lo suficientemente caro como para que sus industrias tengan que irse a Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, una estrategia para que la riqueza que hay ahora mismo en Europa se vaya de ella a otro sitio, Estados Unidos, México, lo que te dé la gana, me da lo mismo, pero vete de Europa. Porque para las élites corporativas la idea es una guerra en Europa. Caotizar Europa, inmigración descontrolada, empobrecimiento de Europa y finalmente
utilizar a Europa como ariete para desgastar a los demás bloques, sea Rusia, sea China, el que sea. Otra cosa es que las palabras de Donald Trump no vayan en ese sentido. Sin embargo, recordemos, quien más sanciones impuso a Rusia en su día fue Donald Trump. Quien no eliminó el plan de la guerra contra Rusia en Ucrania fue Donald Trump, que simplemente lo retrasó. Probablemente de haber continuado en el poder, luego nos trae un vídeo, Miguel, tremendo de Vladimir Putin a este respecto, no habría habido guerra con Trump. Pero para los neocon estadounidenses habría sido inevitable la guerra contra Rusia. Sin Trump, pero contra Rusia, cuando Trump no estuviera. Google ha cambiado el nombre del Golfo de México por el de Golfo de Estados Unidos. Esta noticia ha salido hoy también en toda la información. En una publicación en X, Google explicó que tiene una práctica de larga data de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales. Simplemente quería traer la noticia, Alberto. Sí. El nombre sale como estableció Trump. Es muy interesante, porque tiene una política de larga data de cambiar el nombre, sobre todo, como en este caso, cuando hay un interés de fondo soterrado económico. Te has liquidado ya todas las materias primas que podías extraer, sobre todo petróleo, y ahora ¿a qué? A por las de México. Hombre, claro, es que claro, lo terrible del Golfo de América por ejemplo, para un español, si tú dices Golfo de América, yo estoy interpretando toda América. Pero no, en Estados Unidos América no es toda América. América es Estados Unidos. Ellos se han erigido en ser toda América. Con lo cual, ojo, es una aberración ese acto, aunque sea administrativo. Y obviamente, veremos cómo se evoluciona en las intenciones políticas que hay detrás de esa nueva designación. Amigos mexicanos, desde luego que es una auténtica aberración. Con Lavrov, Sergei Lavrov, vergonzoso silencio. Cómo la UNESCO hace la vista gorda ante las violaciones contra Rusia. Los países occidentales que actualmente libran una guerra híbrida contra Rusia están utilizando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, para politizar sus actividades y ucranianizar, qué difícil es esta palabra, su agenda, a pesar de que esto representa una flagrante violación del estatuto de la organización, denunció Lavrov. Muy interesante el artículo. El doble rasero aparece constantemente en la adopción por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO de las decisiones antirrusas sobre Crimea, sobre Ucrania, resaltó el ministro, al agregar que estas decisiones sobrepasan el mandato y la competencia de la estructura. También Lavrov comentó que la Secretaría de la UNESCO, bajo la dirección de la directora general Audrey Azoulay, sirve de hecho a los intereses de quienes proclamaron como su objetivo infligir una derrota estratégica a Rusia, anular todo lo ruso desde la participación de Rusia en los procesos internacionales hasta la cultura, la educación, valores religiosos, etc. Dice, la UNESCO socava el concepto mismo de patrimonio cultural. Habla de destrucción masiva y sistemática de monumentos del patrimonio histórico y cultural ruso en Ucrania y en los países bálticos, incluidos los protegidos por la UNESCO como valores culturales. Observó Lavrov que la Secretaría de la UNESCO guarda silencio, siguiendo el juego al régimen de Kiev y a sus patrocinadores occidentales. De hecho, habla en concreto de diferentes cuestiones. La UNESCO ignoró a finales del 22 el desmantelamiento del monumento a la emperatriz rusa Catalina II la Grande, fundadora de Odessa, que estaba erigido en el centro histórico de la ciudad. Poco después de este bárbaro acto, la organización declaró el mismo distrito como el patrimonio mundial. Y también hace referencia a que la UNESCO hizo la vista gorda a la decisión de desmantelar el año pasado el monumento al poeta ruso Alexander Pushkin, erigido en el centro de Odessa en 1889 con fondos donados por los residentes de la ciudad. Bueno, cachetada increíble de Lavrov contra la UNESCO, Alberto. Y es merecida y casi es muy de esperar. ¿Por qué? Porque si ya estás prohibiendo una religión en un país, en Ucrania se ha prohibido la religión ortodoxa, lo cual es una ridiculez, porque la mayoría de los ciudadanos la profesan. Muchos de ellos de etnia rusa, pero ¿qué sentido tiene? Si se ha prohibido el idioma ruso, que por cierto, luego nos trae Miguel información a ese respecto. Bueno, ¿qué no harás con los monumentos y con las demás manifestaciones culturales? Pero efectivamente, como bien nos ha dicho antes Miguel al respecto de la primera noticia, de esto ni mu en los telediarios.
En fin, alguien nos explicará algún día qué problema supone un monumento, por poner un ejemplo, o cualquier manifestación cultural en una guerra. Bueno, y si no O- queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no Claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo